En este caso estamos trabajando con una sola variable y viendo distintos tipos de gráficos que podemos describir esa variable. La selección del gráfico va a depender mucho del comportamiento, de la forma de la variable cuantitativa, cómo la podemos representar mejor. Este, ahora, si avanzamos un poco más en la descripción de las variables, suele ocurrir que tenemos otra variable, una segunda o una tercera variable a veces, ¿no? Pero en principio una segunda variable eh, que se relaciona con mis datos o que a mí me puede interesar relacionarla de alguna manera. Esa variable puede ser una variable categórica, o es una variable categórica ordinal o nominal, pero puede tener distintos niveles y me puede interesar a mí ver cómo esa variable cuantitativa que estoy analizando se distribuye en función de esa variable categórica. En este caso, volviendo a nuestros datos, yo voy a poner acá head para volver a verlos, los que estamos trabajando, la base de datos de Florencia Nightingale. Tenemos años. Años es una variable numérica. En la guerra de Crimea hubo 3 años de los que se ocurrió este conflicto armado y me puede interesar ver a mí cómo la tasa de mortandad se distribuyó a lo largo de los años. Puedo tratar esa variable numérica como cuantitativa, efectivamente, pero también la puedo tratar como un factor. O sea, dividir la tasa de mortandad a lo largo de los distintos años entendidos como un factor. Para ello tengo que transformar años a factor. Lo puedo hacer asignándole a la palabra año, a años, a la variable años, perdón, ahí, un factor o considerándolo como factor con la función asFactor. Entonces automáticamente, de nuevo vuelvo a tipear, si la quiero sobreescribir, podría cambiarle el nombre, entonces ahí me la guardaría como otra variable distinta, pero en principio la vamos a sobreescribir por sencillez. Entonces yo puedo preguntar ahora, para eh, estar seguro, qué tipo de o qué clase de variable es años, luego de asignarla a un factor. Y me dice factor acá. Bueno, vamos a trabajar con ggplot de dos maneras distintas. Primero vamos a hacer un gráfico de densidad, pero puede ser cualquier otro gráfico. Pero en principio vamos a hacer gráfico de densidad, porque en el último video trabajamos con gráficos de densidad, eh, para los distintos años. Y los vamos a superponer en el mismo gráfico. Acá está el formato básico que vamos a usar, ggplot, el objeto, acá asignamos con la AES, asignamos la variable, que es la tasa de mortandad, pero le vamos a agregar color y cómo llenar este gráfico de densidad. Si nosotros cambiamos la función geom, acá abajo, le podemos poner boxplot y va a ser un boxplot, o le podemos poner histogram y va a ser un histogram. Vamos a trabajar con densidades. Al agregar aquí al factor, que es años, como variable para colorear eh, a la variable tasa de mortandad o para llenar el gráfico de densidad de la variable tasa de mortandad, le estamos diciendo a ggplot que queremos que haga un gráfico por cada nivel de la variable años, automáticamente. Vamos a ver entonces. Ahí limpié la consola, vamos a ejecutar, control R, y me hace este gráfico que ustedes pueden ver. Ahora, una cosa que podemos ver es que hay diferencias importantes de escala, ¿no? En el año 1856 hay una gran densidad, en el último año de la guerra, acumulado cerca de una tasa de mortandad más pequeña, en torno a 5, mientras que en el 1854 y 1855 la tasa de mortandad ha sido más alta y más dispersa. Vemos que las funciones de densidad son muy distintas. Ahora no las podemos ver del todo bien. Lo que puedo hacer para ver bien un poco mejor esta superposición son dos cosas. Primero podríamos transformar la variable eh, tasa de mortandad para homogeneizar un poco la distribución y poder eh, entender mejor o graficar de forma conjunta estas tasas tan distintas que parece haber habido
a lo largo del tiempo. Otra que podemos hacer en principio es entender un poco mejor la superposición que ya estamos observando en el gráfico. Acá en la función geomDensity podemos agregar un nivel de transparencia. Ese nivel de transparencia se llama alfa en ggplot. Entonces le vamos a agregar un alfa. eh, Puede ser un número relativamente bajo. En realidad no hay un solo método, un solo número, pero podemos ir probando, por ejemplo, 0.4, este nivel de transparencia, y vamos a volver a ejecutar el gráfico. Miren, ahí hay mucha más transparencia, se puede ver la superposición, y es un gráfico bastante bueno, porque ya podemos ver acá de una manera mucho mejor que los primeros años tienen una gran dispersión, ¿sí? Y que el pico está concentrado en torno a una tasa de mortandad de entre 15 y 20, y vemos que en el segundo año se corre más hacia la izquierda y en el tercer año se corre todavía mucho más. Esto nos sugiere que la tasa de mortandad varió mucho a lo largo del tiempo, ¿no es así? Para poder visualizarlo mejor, también la podríamos convertir en logaritmo, les decía yo, esta variable, lo que suele homogeneizar la distribución de las variables cuantitativas. Entonces le podríamos anidar aquí otra función, la función logaritmo. Le puedo decir que quiero que calcule el logaritmo de la tasa antes de realizar el gráfico. Vamos a correr todo de nuevo. Control R. Y ahí vemos el logaritmo de la variable. Ven que el comportamiento general de las variables no se afectó eh, de una manera muy significativa, ya que puedo igualmente observar que existe un incremento en, en la tasa de perdón, más que un incremento, al revés, un decrecimiento de la tasa de mortandad a lo largo del tiempo, en que en 1854 es la más alta, igual con mucha variabilidad, algo menos de variabilidad en 1855, pero también alta, y luego se desplaza hacia la izquierda con menor mortandad en 1856, donde también observamos un comportamiento bimodal de la variable. Me puedo preguntar, bueno, ¿el que está transformado o el sin transformar? Los dos pueden ser útiles en términos descriptivos. Si me cuesta ver a mí la distribución de las variables, si me cuesta representarla gráficamente porque son muy distintas, eh, puedo tratar de homogeneizar, puedo tratar de cambiar esa distribución, lo que no va a opacar las diferencias entre que existen entre los distintos niveles de la variable, con fines de representarla. Vemos que acá aparece el logaritmo de la tasa de mortandad. Otra opción que puedo elegir es hacerlos por separado. Y ahí introducimos otra función de ggplot, que es facet grid, que le digo que quiero facetar o dividir mi gráfico en función de un factor. Acá está el cuerpo básico que vamos a usar. Ven que es básicamente el mismo. Yo puedo elegir acá cambiar el gráfico, pero vamos de nuevo a Density. El objeto nig, la variable x, va a seguir siendo la tasa de mortandad. Podemos probar qué ocurre con la tasa de mortandad con y sin transformar. Ahí está. Acá creo que me sobra un símbolo más. Ahí está. Eh, y le voy a decir con la función facetGrid que quiero que lo haga por año. Y va seguido por el operador se distribuye como, punto. Quiere decir que se distribuye como la variable años. Vamos a ejecutar. Control R. Y vemos de nuevo el gráfico de densidad. Ahora un gráfico de densidad para cada año. Podemos a ese gráfico incorporarle otros aspectos estéticos, como un color para cada una de las curvas. También tenemos que especificar que vamos a querer un color por año, por nivel de la variable cuantitativa. Vamos a ejecutar. Ahí está. Se ve mucho mejor. ¿Sí? Podríamos también transformarlo tal como hicimos antes.
a la variable. Podríamos poner aquí logaritmo de la tasa de mortandad. Ahí lo volví a ejecutar, vemos cómo queda, ¿sí? Sea como fuere que lo usemos transformado o sin transformar, sí es claro que hay una gran variabilidad en la tasa de mortandad, que es mucho más alta en los 2 primeros años, y se tiende a reducir para el tercer año, donde también podemos observar un comportamiento bimodal. Cambiemos el parámetro density para ver, por ejemplo, cómo funciona un boxplot. ¿Mm? Ahí está, ¿sí? Vemos lo mismo, ¿no? Una mayor variabilidad, menor variabilidad luego, ¿sí? Aquí, al utilizar el boxplot, no podemos observar bien el comportamiento bimodal, simplemente vemos la distribución de la variable y es claro que hay una reducción significativa, aparentemente, de la tasa de mortandad. También podríamos hacer, cambiando esta función, un histograma. Ven que lo importante es que los demás elementos quedan iguales, ¿sí? Aquí hay un problema estético en la representación del histograma. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de filas por defecto, como lo vemos acá, bins 30, ¿sí? Pero cada una de las distribuciones es distinta en su extensión, en tamaño y composición, por lo que ajustar un mismo número de columnas para distintas distribuciones puede ser complicado. En este caso, quizás es más conveniente, si voy a elegir histograma como la forma de representación, hacer los 3 histogramas por separado.